La idea, ¿cuál es, muchachos? Ya tenemos un informe técnico de requerimientos. Ya tenemos incluso unos wireframes de los diseños, de las maquetas, de nuestros formularios, cómo van a quedar nuestros formularios web, ¿cierto? Ya tenemos eso claro. Ya tenemos, o lo vamos a construir en esta, digamos, a partir de hoy hasta la otra semana, lo que son nuestros diseños de bases de datos para arrancar con nuestro proyecto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en esta semana, en estos días que estamos aquí, vamos a planear las reuniones. Yo no cuento, digamos, con el tiempo de ustedes, porque ustedes son los que me dicen a mí. Ustedes saben, yo les he publicado acá también en la ficha. Ustedes vienen acá y miran acá el horario, ¿cierto? De los encuentros sincrónicos de la profesión. Y entonces aquí yo les puse un enlace. Ese es el enlace donde yo siempre, ustedes me van a encontrar disponible literalmente los miércoles y los días jueves, ¿sí? Entonces, ustedes simplemente me dicen, profe, por ejemplo, el equipo o el proyecto, porque estamos trabajando por proyecto. Entonces, el proyecto de validación de ingresos en bancos, que es, digamos, es lo del tema para clave, para reconocimiento facial, necesitamos sí o sí reunirnos, muchachos. Entonces, ustedes me dicen, profe, nosotros podemos el día miércoles de 1 a 2. Entonces me escriben por el WhatsApp, creamos la sesión en línea y arrancamos. ¿Listo? ¿Qué necesito? Como soporte, como material soporte. Que preparen unas diapositivas, ojo, con los avances. Me muestran los avances. Me dice, nosotros ya sabemos que ya tenemos el informe de requerimiento, lo tenemos montado. Entonces, ¿qué avances tenemos, profe? Estos son los pantallazos, los diseños, estas son nuestras bases de datos, ¿sí? Estamos investigando el tema de reconocimiento facial. Hay unos tutoriales. Yo les dije, estoy tratando de organizarles no tanto el tema de tutoriales porque yo veo que hay mucho tutorial, hay mucha información y nosotros en este proyecto necesitamos temas específicos, muchachos. Entonces, yo voy a hacerles una guía, digamos, una guía en Word, ¿cierto? Como un paso a paso. Les digo, mire, esto es lo que vamos a trabajar en Python y vamos a trabajarlo así. ¿Y la idea cuál es? La idea es que me muestren los avances para yo con eso escucharlos a ustedes y decirles, bueno, entonces vamos ahora a tomar desde aquí, hacer estos ajustes y continuamos por aquí. ¿Listo? Pero necesito reunirme entre semana, al menos un día con cada equipo. ¿Listo? Entonces me lo avisan, ustedes me programan, me dicen con anticipación por el WhatsApp, incluso puede ser un sábado en la mañana, ¿cierto? Que tienen más espacio. Entonces me escriben, profe, un domingo sí, no, muchachos, porque realmente, y un sábado en la tarde tampoco. O sea, podemos trabajar un bloque sábado por la mañana. Entonces me escriben, profe, tenemos libre este sábado de 8 a 10, por ejemplo. Queremos mostrarles los avances, listo. Y me comparten los avances, pero necesito que nos reunamos al menos un día en esa parte. Bueno, entonces yo por aquí ya activé la cámara. Entonces vamos aquí a retomar el tema de las bases de datos. Nosotros hablábamos de que una base de datos, un almacén de información, ¿cierto? Donde nosotros, ¿qué estamos realmente almacenando allí? Datos. ¿De qué manera? Entonces, de una forma organizada, eficiente, ordenada, eficaz, que nos permite de esa manera crear solo una vez guardar grandes cantidades de datos con el fin de ¿qué? De poder encontrarlos y utilizarlos fácilmente. Se presentará el concepto y características de las bases de datos actuales, teniendo en cuenta que cada base de datos es diseñada para cumplir con los requisitos de la información de una organización o una empresa. Estos diseños están concebidos para emplear sistemas de gestión de base de datos en adelante. Se conocen con las siglas o los acrónimos SGBD. Muchachos, es importante, yo sé, ustedes dirán, pero bueno, profe, nosotros el tema de, digamos, de poder utilizar esas bases de datos en varios esquemas, en varios lenguajes de programación. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, en la actualidad hay herramientas como Microsoft MySQL Workbench que nos permite a nosotros generar esos archivos o esas bases de datos y poder migrarlas a bien sea a MySQL, a SQL, a cualquier gestor de base de datos que nosotros necesitemos hacer. Ok,
Entonces, por aquí vamos a la parte de conceptos generales de bases de datos. Entonces, retomando de nuevo los conceptos. Entonces, el concepto general de base de datos, según la RAE, es la norma en donde nosotros nos regimos para el concepto de datos organizados de tal modo que permite obtener con rapidez diversos tipos de información. De acuerdo con esa definición, una hoja de cálculo de Excel puede considerarse una base de datos. Entonces, chicos, eso que les acabé de mostrar aquí en notas, perdón, por acá, esto que yo les estoy mostrando aquí a ustedes, aquí, donde pues obviamente hay un esquema de programación, ¿cierto? Pero esto aquí donde yo les digo aprendices, diseños, esto hace parte de un proyecto de base de datos, ya se los voy a mostrar. Listo, entonces es una página que estamos desarrollando con la otra ficha. Y aquí venimos trabajando, permítanme acá un segundo muchachos, por acá. Bueno, estamos trabajando desde PHP. Estamos trabajando nuestro modelo de base de datos. Permítanme acá un segundo. Entonces, vamos aquí, nuestra base de datos se llama gestión. ¿Sí? Está compuesta por 13 tablas, ¿listo? Que están debidamente relacionadas. Ah, bueno, aquí hay unas tablas que son independientes. Sí. ¿Por qué? Porque yo les dije a ustedes, a todos, tanto al equipo 1 como al equipo 2, el equipo 1 Rentacar, que obviamente íbamos a trabajar, digamos, un híbrido entre PHP y Android Studio, ¿cierto? Pero todos van a generar o van a aprender a hacer los scripting en Python. ¿Listo? Los reportes los van a trabajar desde Python. Entonces, por eso el tema de poder explicarles a ustedes, vean, desde el Excel nosotros podemos programar, ¿cierto? Entonces podemos crear aquí código para programación, todo esto es programación. Y obviamente cuando yo estoy creando, esto se llama modelo BBVA, que es Visual Basic. Y cuando yo estoy creando aquí programación, ¿cierto? Desde el Excel, pues lo estoy llamando y lo estoy incorporando ¿a dónde? A la misma hoja de Excel. Y estoy trabajando, digamos en este caso, pues funcionalidades para mi base de datos de aprendiz. ¿Listo? Por acá la tengo creada, aprendiz, pero pues obviamente la tengo vacía. ¿Por qué? Porque la idea sí es empezar a trabajarla desde PHP. Bueno, pero ¿qué es todo esto? Bueno, entonces todo esto obedece a, voy por aquí, yo les preparé estas diapositivas. Como siempre, ustedes saben que yo les comparto material de estudio adicional, ¿cierto? Estas diapositivas, los videos de las grabaciones y los códigos que se hagan en clase. ¿Para qué? Para que ustedes lo apliquen y lo utilicen. Vean, muchachos, hay algo que a mí pues yo resalto mucho de esta ficha. Hoy veo que pues se conectaron, a ver, no he visto cuántos están conectados, pero uno, que han estado juiciosos, que se han venido conectando, digamos, al tema de las sesiones sincrónicas, y yo pues sé quiénes son los juiciosos, entre comillas, porque obviamente no quiero aquí que alguno se sienta mal o atacado porque diga, no, es que la profe dice que yo soy un desjuiciado, soy un vago porque no asisto a los encuentros sincrónicos, pero la idea sí es asistir a esos encuentros sincrónicos. ¿Por qué? Porque en estos encuentros sincrónicos aquí en clase, lo que se pretende es que ustedes participen, que ustedes digan, ah, mire, ya me quedó claro qué es lo que tengo mal en el informe que le envié, profe. Entonces, eso es el espacio, este es el espacio de poder decir, ah, tengo esta duda, lo tengo mal, lo tengo bien, pero es aquí, en este momento. Entonces, ustedes pueden que por X o Y motivo no puedan asistir, listo, ven el video, ven la grabación, pero al menos, digamos, en estos encuentros sincrónicos ustedes despejan las dudas, van a decir, ah, sí, ya me quedó claro o no me quedó claro. ¿Qué ocurre cuando ustedes no asisten a estos encuentros? Ustedes pues leen el material, lo estudian, lo investigan, sacan de cualquier tutorial, ¿cierto? Información, pero no van a tener la claridad. ¿Y qué ocurre? Porque a mí no me gusta, a mí Sonia no me gusta que copien los trabajos de nadie. Yo soy de ese tipo de instructor
¿sí? Porque yo también fui estudiante y yo jamás en mi vida mandaba a hacer un trabajo. Yo siempre, así me quedara bien o me quedara mal, me trasnochaba y lo hacía. Y es más, como estudiante, ¿qué hacía? Me ganaba la vida haciéndole los trabajos a los compañeros, ¿sí? Porque pues, no tenía trabajo, una época donde yo no tuve trabajo, entonces me tocaba así. Entonces yo llegaba, presentaba mis trabajos, sacaba 100, ¿cierto? Entonces llegaba y les decía a los compañeros, ah, ven, ¿cómo te fue? No, que estoy mal, que estoy colgado. Ah, listo, ven, yo te explico, te hago el trabajo y te voy a cobrar, bueno, esa época cobraba yo 15.000 pesos por cada trabajo. Entonces, imagínense que ese tipo de cuestionamientos le da a uno ¿qué? Le da a uno la certeza de poder despejar todas esas dudas y poder uno aprender de lo que está, de lo que a uno le gusta, porque ese es el tema. Entonces, la idea sí es esa, muchachos. Yo les he dicho a ustedes, trabajemos en equipo, ¿cierto? Cada uno va a optar un perfil. Esa parte, la parte de análisis me parece genial, nos fue muy bien, pero aquí en la parte de planeación, en la parte ya de código, es donde yo necesito que comencemos a ¿qué? A realmente ver reflejado el trabajo en equipo. Entonces, frente a estos informes y estas actividades que son enfocadas al proyecto de ustedes, yo sí quiero que se tomen muy en serio el rol. Entonces, si aquí, por ejemplo, Carlos, ¿cierto? Carlos me dice, vea, yo soy el gerente líder del proyecto de recuérdame el nombre de tu proyecto, Carlos. Sé que es de los bancos, pero recuérdame. ¿Aló? Carlos, ¿me escuchas? Sí, profe. El tema de reconocimiento facial, pero el nombre del proyecto es el de la empresa como tal. ¿Te refieres a ese? No, el proyecto. Acuérdense que cada proyecto tiene un nombre. Rentacar tiene un nombre, tiene un logo y tiene una marca. Entonces el proyecto de ustedes también debe tener un nombre, un logo y una marca. Sí, ¿Listo? sí, sí, profe. Sí, profe. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar aquí no tanto de proyectos, sino de equipos de trabajo. Entonces, el equipo de Rentacar, el equipo, bueno, no sé qué nombre le hayan puesto. Importante, ¿por qué? Porque sí vamos a tener una intervención de la parte de emprendimiento. Yo ya estuve haciendo los contactos para que la instructora les diera un taller de emprendimiento, pero no es suficiente un taller. Ustedes necesitan un instructor para la parte de emprendimiento, que les recalque a ustedes lo que es el tema de marketing digital, lo que tiene que ver con el tema de saber costear cuánto realmente me vale a mí este proyecto, este portal web, ¿cierto? Implementando estas tecnologías. Entonces, eso es importante saberlo. Bueno, entonces, el nombre del proyecto. ¿Quién es el gerente del proyecto de ustedes, Carlos? ¿Quién es el líder de ese proyecto? Sí, profe, ¿Valentina o es Ángel, perdón. Ángel? Sí, es documentos. Ángel, pero Ángel, nuestro otro compañero. Si es así, compañeros, me ayudan, por favor. Ok. Entonces, ¿y cómo se llama el proyecto? Como logo lo tenemos como Accesus, profe. Ujú. El logo como tal de la empresa. ¿Y el título? ¿No le han puesto un título al proyecto? No. Por ejemplo, Rentacar ya tiene su marca, su logo, su título, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a tomar entonces como ejemplo a Rentacar. ¿El Listo. título o el logo? Rentacar, sí, es importante ¿El logo? tener muy claro lo que es el tema de las marcas, los logos y sobre todo para lo que es el tema de registros de derechos de autor, ¿no? Entonces, eso es importante. Bueno, entonces, aquí les dejo eso planteado porque yo sí quisiera, si hay el espacio el día lunes en la mañana, con estos chicos del proyecto del banco, nos podemos reunir, no sé, de 8 a 9, o ustedes me dicen, profe, el día lunes no, pero el día martes sí. Igual yo necesito reunirme con los dos equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí de una vez firmamos, si quieren, me dicen, profe, yo puedo el lunes, o yo puedo el martes, o yo puedo este sábado, listo.
Pero es importante, ¿por qué? Porque necesito que avancemos. Bueno, entonces retomando acá con el tema de las bases de datos, aquí nos dan un ejemplo, miren, una base de datos telefónica, agendas de teléfono. Por acá, bueno, es importante entender. Yo por aquí les saqué un resumen de todo. Entonces, que tenemos claro que una base de datos es un conjunto de tablas organizadas, ¿cierto? En donde estamos almacenando los datos, ¿cierto? Y los datos se almacenan de dos formas, por filas y por columnas. Entonces, cuando yo hablo de una tabla, digamos en este caso, voy por aquí a cerrar esto y voy a abrir otra basecita de datos que estoy por aquí haciendo, que no la he terminado de hacer, pero por aquí la estamos trabajando. Entonces, digamos, aquí tengo yo una base de datos con los datos de instructor. Entonces, en las filas, ¿cierto? Estoy guardando los datos y los datos que estoy guardando o almacenando por filas se llaman registros. Y las columnas, ¿cierto? Son los campos, ¿sí? Entonces, por eso acá, por ejemplo, vámonos aquí a la tabla, a la estructura de aprendiz. Yo tengo aquí un campo que es ID aprendiz, otro que es login, ¿cierto? Son los campos. Si yo voy a exportar esta base de datos, vamos aquí, le digo exportar, voy a exportar esta base de datos y la voy a exportar como formato para Excel. Listo. Lo quiero aquí trabajar como formato para Excel. Listo. Y acá en esta partecita vamos a agregarla. La quiero agregar, traer aquí una copia y la voy a agregar aquí a mi libro de notas. Listo. Digamos, aquí tengo los datos de los instructores y aquí los datos de los aprendices. Listo. Ok. Entonces, miren, lo que les digo acá, tengo el ID, ¿cierto? Que es la clave. Bueno, entonces, aquí vamos a ver varios conceptos del día de hoy. ¿Qué es eso de la clave primaria, clave única, clave candidata y demás? ¿Listo? Por lo pronto que hemos dicho que es una tabla, ¿cierto? Aquí yo lo puedo organizar, una tabla, ¿listo? Compuesta por filas y por columnas, que las filas son registros y que las columnas son los campos, ¿listo? Entonces yo lo puedo manejar en diferentes formatos y lo puedo trabajar con diferentes gestores de bases de datos. Uno de ellos, MySQL. Bueno, permítanme acá un segundo. Ok. Los metadatos de la figura anterior serían definidos de cada uno de los tipos de datos de la lista de a continuación. Bueno, aquí nos están hablando de un término que es metadato. Determinar los metadatos del siguiente problema. Una empresa tiene una base de datos de llamadas telefónicas que entran y salen de su planta telefónica, donde se relacionan los números de los teléfonos del llamante y la extensión telefónica que recibe o hace la llamada, la fecha y la hora de la llamada, si fue o no atendida, y la duración de la misma, como se muestra en la siguiente figura. Entonces viene la fecha y la hora de la llamada, el número de teléfono, el DIX, que es, si no estoy mal, es el campo de área. A ver, aquí me lo están diciendo. Es la longitud de 0.25 caracteres, este campito que tenemos acá. DST, la duración de la llamada y la disposición. Entonces, aquí nos van dando la descripción. CalDay tiene una estructura de YY, Estos son los formatos, ¿cierto? Del campo de hora, fecha y hora. Entonces, aquí está definido fecha y hora. Ok, fecha y hora. Entonces, el año, el mes, ciertos dígitos de 0 a 12, el día de 0 a 31, la hora, formato de hora de 0023, minutos, y Z, que es un dato numérico de un dígito para representar milésimas de segundo. Los tipos de datos, entonces tenemos que hay tipos de dato time span, ¿cierto?
que como este conjunto de datos, la primera columna, puede que se use un término que describa lo anterior como una sola palabra que está en spam. De esa forma está la primera columna que puede quedar correctamente descrita, donde 1 es el número de dígitos en milisegundos. Tenemos aquí SSR y DST, empleado para fuente de la llamada o llamante. Destino de la llamada DST puede ser un número telefónico o de extensión telefónica. Algunos tienen el código de país seguido del signo de, bueno, en este caso el código, ¿sí? El código de área y el número del teléfono. Por tanto, se puede escribir como una cadena de texto que no supera los 25 caracteres, pero puede tener menos de 25 caracteres. Bueno, aquí viene la explicación de cada tipo de campo y el diccionario de datos para las llamadas telefónicas. ¿Cómo se hace un diccionario de datos para llamadas telefónicas? Bueno, aquí es importante también, ustedes van pues juiciosamente a leer lo que les decía hace rato. Miren, los gestores de base de datos para la parte de Oracle. Oracle es un gestor de base de datos. Postgre, MySQL y SQL Server. Los tipos de datos, varchar, caracteres, digamos, los tipos de datos que tiene para el tema de cadena de caracteres, tema de cadenas de texto, enteros pequeños, enteros medianos, la fecha, day, tipo day, fecha de hora, date, timespan para el tema de Postgre, el tema de MySQL y los campos de tipo hora. También los campos de tipo entero con decimal o tipo real, float, y float. Bueno, esos son los tipos de bases de datos. Voy a pasarlo por aquí. Nos habla de tipos de base de datos de estructura jerárquica, base de datos con estructura de red, base de datos relacional, base de datos de tipo multidimensional y bases de datos con estructura de creación o modelado de objetos. Ok, entonces yo por aquí les voy a compartir, permítanme un segundo. El objetivo de este vídeo es doble. En primer lugar, conocer las distintas alternativas para modelar tablas relacionales cuando estamos trabajando con una jerarquía de clases y, sobre todo y más importante, comprender las ventajas e inconvenientes de cada una de estas alternativas. Vamos a suponer el ejemplo que aparece en la transparencia, en el que tenemos un diagrama de clases con 3 clases y una jerarquía.
Es decir, tenemos un vehículo con 3 atributos, matrícula, color y cilindrada, y luego tenemos 2 subclases. El coche con el número de puertas, la moto con el tipo para saber si es de carretera, trial, etcétera, y para saber si una moto es automática o no. Pues bien, realizar la implementación en un lenguaje concreto, como por ejemplo César, de estas 3 clases es muy sencillo, es tal y como aparece en la transparencia. En el caso en el que vehículo no fuera una clase abstracta, sería exactamente como aparece. Es decir, estamos indicando, si el vehículo no es una clase abstracta, que puede haber un vehículo que no sea ni un coche ni una moto. Vamos a ver ahora la primera alternativa para realizar el diseño en un modelo relacional de esta jerarquía. La primera alternativa, la más sencilla, es la de crear una única tabla que se encargue de englobar, es decir, de contener absolutamente todos los atributos de todas las clases de nuestra jerarquía. Y además habrá que añadir un nuevo atributo o una nueva columna que actúe como discriminador. Por ejemplo, en este caso tendríamos una tabla de vehículos donde el campo matrícula es nuestra clave primaria y tendríamos absolutamente todos los atributos, tanto de vehículo como de coches, como de motos, como el discriminador que me indica si es un coche o es una moto, o en blanco, asumiendo que no fuera ni un coche ni una moto. La ventaja de esta primera alternativa es que es una representación muy compacta. Tenemos únicamente una tabla con la combinación de todos los atributos. Una segunda ventaja es que tenemos una operación de búsqueda muy simple, ya que si yo quiero buscar el vehículo con una determinada matrícula, simplemente voy a esa tabla, lo busco, lo encuentro y ya lo obtengo. Sin embargo, como podemos ver, las desventajas es que en primer lugar se está desperdiciando mucho espacio. Podemos ver que en el caso de coches estamos desperdiciando la información para las motos y al revés. Además, esto puede llevarnos también a posibles inconsistencias. ¿Qué pasaría si una determinada entrada tuviera todos los atributos rellenos, tanto de coches como de motos? No sabríamos realmente si hay un problema en el discriminador porque no sabríamos si tenemos que utilizar la información correspondiente al coche o a la moto. Y además, cualquier cambio en la jerarquía de clases podría implicar cambios en esta tabla. Es decir, si por ejemplo un vehículo tiene nuevos atributos o directamente aparece una nueva subclase, esta tabla tendría que modificarse por completo. Una segunda alternativa es la que me permite o me lleva a modelar una tabla por cada una de las subclases concretas. Es decir, en este caso solamente tenemos la subclase coche y la subclase moto y por lo tanto tendríamos que modelar y tendríamos que crear esas 2 tablas, no creando ninguna tabla para la clase antecesora. De nuevo tendríamos una tabla coches con la clave primaria matrícula que tiene única y exclusivamente la información del coche, una tabla motos con la información de las motos y que tiene única y exclusivamente la información de las motos. En este caso, la ventaja es que ya no hay necesidad de utilizar un discriminador, puesto que tenemos la tabla coches separada de la tabla motos y, por lo tanto, esto nos lleva a que ya no haya posibles inconsistencias. Los coches van a estar solamente en la tabla de coches y las motos van a estar solamente en la tabla de motos. De nuevo, la búsqueda, estamos hablando de una búsqueda más difícil, puesto que realmente si yo quiero buscar un determinado vehículo, tendré que buscarlo en la tabla coches o tendré que buscarlo en la tabla motos. Y si no sé si es un coche o una moto, tendré que ir probando en todas las tablas hasta que lo encuentre. Además, otro inconveniente es que realmente cualquier cambio que se produzca en la clase antecesora, es decir, cualquier nuevo atributo que se añada a la clase vehículo, se va a tener que propagar tanto a la tabla coches como a la tabla motos. Y si además luego en el futuro apareciera una nueva subclase, habría que replicar también toda la información de la clase vehículo. Una tercera alternativa es la que nos lleva a modelar una tabla por cada una de las clases de mi dominio. En este caso, por tanto, habría una tabla vehículos con la información única y exclusivamente de esta clase, una tabla coches con la información única y exclusivamente de la clase coche y exactamente igual para las motos.
Tanto la tabla coches como la tabla motos debería de contener esa clave primaria matrícula que a su vez referenciaría o sería una clave ajena a la matrícula de la tabla vehículos. La ventaja en este caso, en esta alternativa, es que no hay inconsistencias ni discriminador, al igual que ocurría en la alternativa segunda. Tampoco estamos desperdiciando espacio en las tablas y ahora, eso sí, tenemos la máxima flexibilidad, puesto que realmente no hay ningún cambio que propagar. Si realmente en el futuro queremos añadir un nuevo atributo en la clase vehículo, simplemente se tendrá que modificar la tabla vehículos y no habrá que tocar las tablas ni coches ni motos. Si queremos realizar un cambio en la clase moto, simplemente tendremos que tocar la tabla motos. Si en el futuro queremos añadir una nueva subclase, no hay que tocar absolutamente nada de las tablas que ya existen como vehículos, coches o motos, sino que directamente crearemos una nueva tabla. Por lo tanto, esta tercera alternativa es la que mayor flexibilidad nos ofrece. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las operaciones de búsqueda siguen siendo difíciles, puesto que si realmente yo quiero buscar un vehículo por una matrícula y no sé de qué tipo es, pues tendré que buscarlo en la tabla de coches, en la tabla de motos o incluso en la tabla de vehículos si no fueran ni coches ni motos. Por lo tanto, en resumen, hemos visto que existen tres alternativas que son muy sencillas de generar. Desde la primera alternativa, la más compacta, la más sencilla, pero desgraciadamente la que más espacio desperdicia, hasta la tercera alternativa, la más flexible, la más compleja porque implica trabajar con tres tablas, pero ya digo, la que nos ofrece mayor facilidad ante cualquier posible o cualquier cambio futuro. La ventaja también de todo esto es que la mayor parte de los entornos actuales de programación que nos ofrecen un mapping objeto relacional, como por ejemplo Entity Framework, nos ofrecen la posibilidad de elegir entre la primera, segunda o tercera alternativa de una forma muy sencilla. De esta forma nos estamos simplificando mucho el trabajo en el mapeo objeto relacional. Entonces, de esto que acabamos de ver, que le acabo de compartir en el video, importante, o bueno, aquí normalmente cuando estamos tocando estos temas, tendemos a confundir lo que es el tema de herencia, que es un tema de programación orientada a objetos, con el tema de lo que es la jerarquía de bases de datos, aunque sí van muy de la mano, como lo decía y lo exponía el instructor del video, del tutorial. Se aplica en lo que son los modelos Entity Framework o los modelos MVC, patrones de diseño, para la parte de Microsoft. Entonces, si estamos, por ejemplo, haciendo un portal web en donde vamos a trabajar modelo vista controlador aplicando Entity Framework, ¿cierto? Entonces, sí o sí vamos a tener que aplicar el mapeo de las tablas, ¿ok? Bueno, pero en este caso, vuelvo aquí a retomar, nosotros, permítanme por acá, debemos tener claro los tipos de bases de datos. Entonces, volviendo a nuestro material de estudio, aquí nos encontramos que hay bases de datos jerárquicas, ¿sí? Estilo árbol. Entonces, en las primeras bases de datos empleadas en la estructura jerárquicas, las relaciones entre registros forman una estructura de árbol. En la actualidad, un ejemplo de esas bases de datos son los LDAP, usados en la actualidad para el sistema de directorios de datos tales como usuario, dispositivos, nombres, contraseñas, directorios dentro de una red de computadores. Cada tipo de datos tiene un ámbito de aplicación en el que el desempeño es mejor. Por ejemplo, bases de datos jerárquicas tienen un mejor desempeño en operaciones de consulta de datos puntuales, mientras que los datos relacionales son precisamente para garantizar la calidad de los datos y la no repetición de los mismos, aunque muy optimizadas para hacer consultas, y finalmente las multidimensionales son muy útiles para el análisis estadístico de datos y los históricos de volúmenes de inmensos datos, donde normalmente estamos o vemos nosotros el empleo de estas bases de datos, tanto de las bases de datos jerárquicas como la de las bases de datos multifuncionales. Cuando nosotros trabajamos con una herramienta que se llama Jupyter en Python, ¿cierto? Porque estamos manejando
volúmenes muy grandes de información y necesitamos pues aplicar este tipo o este modelo de bases de datos. Bueno, están los de, bueno, ya que estamos aquí en bases de datos de tipo multidimensional, es una extensión de base de datos de estructuras relacionales como se vio en el tipo de modelos de datos relacionales. Vamos a hacer unos ejemplos aquí y un tallercito de bases de datos relacional que por acá se los voy a enviar al correo y vamos a hacer unos ejercicios de aquí, bases de datos relacional. Se basa en una estructura bidimensional, tablas, mientras que los multidimensionales son cubos en 3 dimensiones. Entonces, podemos nosotros tener lo que es, por ejemplo, en este caso, se maneja en Excel bajo una aplicación que es un complemento que trae Excel, que hace parte de lo que es el modelo de base relacional. Por acá creo que no lo tengo instalado. Bueno, no lo voy a instalar ahorita, pero a ver, les muestro por dónde es que se trabaja. Opciones. A ver, permítanme. Bueno, no estoy mal. Son los com. Y él acá te va a mostrar, mire, entonces está Microsoft Power Pivot, Microsoft Power Map para el mapeo y Microsoft Data Streaming para Excel. Entonces, esos son los componentes adicionales, ¿sí? Donde ya nosotros podemos trabajar modelos de bases de datos desde Excel para trabajar cubos. Bueno, yo en el canal tengo un taller. No sé si lo tengo, se los voy a compartir para que ustedes lo vean. ¿Listo? Tengo un video de un ejercicio que hicimos completico con el tema del cubo. Bueno, vamos por aquí. Las bases de datos relacionales. Bueno, antes de entrar a bases de datos relacionales, vamos a lo que es las bases de datos con estructuras de red. Entonces, este tipo de estructura es un poco más compleja que la anterior porque contiene otros datos relacionales de las jerarquías, admitiendo relaciones de cada registro con otros de manera tal que puede seguir distintos caminos para acceder a la información. Entonces, tenemos que hay bases de datos que están en red. Define, por ejemplo, en la VLAN, ¿cierto? Entonces, tengo, por ejemplo, los almacenes en cadena. Entonces, digamos aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, vamos a un ejemplo. Jumbo, entonces Jumbo tiene sede, tiene el inventario de su sede, una por ejemplo en Medellín, otra en el sur de Medellín, otra que está ubicada en, no sé, en Bello, otra que está ubicada por ejemplo en un municipio cerca aquí, por ejemplo, no sé, se me ocurre Santa Fe, Antioquia. Y todo eso está interconectado, pues todas esas tablas están centralizadas, dependen de una base de datos principal, pero están conectadas en red. Cada tipo de base de datos tiene un ámbito de aplicación que su desempeño es mejor. Por ejemplo, bases de datos jerárquicas tienen un mejor desempeño en operaciones de consulta de datos puntuales, mientras que las bases de datos relacionales son precisas para garantizar la calidad de los datos y la no repetición de los mismos, aunque no muy optimizadas para hacer consultas. Finalmente, las multidimensionales son muy útiles para análisis estadísticos de datos. Por eso, el fuerte en Python para el tema de los reportes estadísticos, análisis estadísticos, se trabaja lo que es la parte de generación de análisis de datos utilizando la herramienta de Jupyter. Clasificación. Bueno, entonces vamos a ver los conceptos. Terminamos por aquí. Base de datos relacional son las bases de datos con multipropósito, los que las hacen más extendibles en la industria y son las más utilizadas o las más empleadas hoy en día. Son las más complejas de aprender, por lo que solo se debe abordar el diseño e implementación de ese tipo de base de datos. Se basan en las tablas con las que se presentó en la figura de la base de datos llamadas telefónicas y en relación de los datos de una de las tablas de otras. Aquí tenemos un modelo entidad-relación donde hay 3 tablas, la tabla de cliente, la tabla de cliente vehículo y la tabla M de vehículo, matrícula del vehículo, están relacionadas, ¿sí? Cada
una de las bases de datos tiene un ámbito de aplicación en el que su desempeño es mejor. Por ejemplo, bases de datos jerárquicas tienen un mejor desempeño en operaciones de consulta de datos puntuales, mientras que los datos relacionales son precisos para garantizar la calidad de los datos, la no repetición de los mismos, aunque no optimizadas para hacer consultas, y finalmente las multidimensionales son muy útiles para análisis estadísticos de datos históricos de volúmenes inmensos de datos. Para el tipo de datos existe otro tipo de clasificaciones, ya no según la estructura en que se almacenan los datos, sino de acuerdo con la naturaleza de los datos. Entonces, la clasificación según la naturaleza de los datos, entonces tenemos que hay base de datos estadísticas, base de datos dinámicas, base de datos documentales y base de datos deductivas. Bueno, aquí vamos a trabajar, digamos, el día de hoy, aprender a hacer esto del modelo de entidad-relación. Para poder nosotros aplicar lo que es el modelo de entidad-relación, hay un concepto clave, muchachos, que es normalización. ¿Y qué es eso de la normalización? ¿Qué es normalizar una base de datos? Normalizar una base de datos significa reorganizar su estructura para reducir lo que es la redundancia de datos y mejorar su eficiencia y coherencia. La normalización de datos implica dividir las tablas grandes, enormes, en tablas más pequeñas y relacionarlas mediante claves primarias y claves foráneas. Esto se hace con el fin de reducir las redundancias y evitar inconsistencia en los datos o duplicidad de los datos. La normalización de la base de datos realiza siguiendo ciertas reglas y principios que se conocen como formas normales. En la actualidad hay 5 formas de normalizar una base de datos. Hoy vamos a aprender 3 formas. La primera forma normal, la segunda y la tercera. Entonces, dentro de la primera forma normal, es el primer nivel de normalización de una base de datos y se basa en la idea de que cada atributo de la tabla debe contener un solo valor y que no deben haber valores repetitivos o multivaluados en la misma columna. Bueno, aquí es importante, antes de empezar a aplicar primera, segunda y tercera forma, me voy a saltar por aquí que hay unos conceptos que son claves. ¿Cierto? Vimos lo que son los tipos de datos y los tipos de claves en una base de datos. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces, aquí es importante identificar, primero que nada, qué es una clave primaria en una base de datos. Sí, normalmente nosotros la bautizamos, es un campo, ¿cierto? Dentro de una tabla y lo vamos a conocer con un ID. Siempre vamos a identificarlo con las iniciales ID. Es una columna o conjunto de columnas que identifican de manera única cada registro en una tabla. Esta clave es obligatoria en una tabla y no puede contener valores nulos, o sea, es una condicional, no puede estar vacío. Si es llave primaria, no puede estar vacío. Además, solo puede haber una clave primaria en una tabla. ¿Listo? No puedo tener 2 o 3 claves primarias. Esta es una regla. Bueno, viene otro tipo de campo, ¿cierto? O de llave, que es la clave externa o la foreign key, clave foránea. Es una columna o conjunto de columnas que se utilizan para establecer una relación entre 2 tablas. La clave externa en una tabla hace referencia a una clave primaria en otra tabla. Esta relación se utiliza para manejar integridad y referencial de los datos entre las tablas. Viene otro concepto aquí, muchachos, que es la clave única. Es una clave única, es una columna o conjunto de columnas que se identifican de manera única. Cada registro de una tabla, al igual que la clave primaria, ¿cierto? No se puede repetir, es único. Y la diferencia entre lo que es la clave única y de una tabla y la clave primaria es que esta clave única sí puede contener valores nulos. ¿Ok? Hay un ejemplito. Yo tengo una tabla, ¿sí? Voy a llamarla aprendiz. Entonces tiene un ID, tiene el nombre del aprendiz y tiene el correo. El ID en este caso vendría siendo mi clave primaria, pero también es clave única, ¿sí? Entonces, si yo la dejo abierta y le doy que pueda contener, bueno, vamos aquí en mi ejercicio, en mi tabla, aprendiz, observen aquí algo, dentro de la estructura de aprendiz, yo la tengo aquí como autoincrementable. Al seleccionar que es autoincrementable, ¿cierto?
pues le digo, bueno, es clave primaria. Primary key. Y ¿No eso se está compartiendo una pantalla diferente? A la que sí, estoy estamos compartiendo viendo? pantalla. Qué pena, muchachos. Sí, avísenme porque yo estoy compartiendo y no están viendo, qué pena. Entonces, aquí tengo mi tabla. Perdón, voy aquí a cerrar un momento. Entonces tengo mi base de datos y voy a pararme aquí en mi tabla de aprendiz. Listo. Entonces, digamos, en este caso, bueno, yo ya la tengo relacionada. Sí, aparece aquí con la llave primaria. Vámonos a otro modelo de base de datos. A ver, pues por aquí una sencillita que estaba yo trabajando, que es la de Pixas. Pixaría. Bueno, yo tengo aquí mi tabla que se llama ofertas. Entonces aquí en oferta tengo una llave primaria, mire, está autoincrementable, ¿sí? Digamos, yo no la quiero dejar como primaria. O bueno, sí la quiero dejar como primaria, pero no autoincrementable. Listo. Tengo aquí que lo guarden. ¿Y qué ocurre? Yo puedo aquí en este momento, si voy a insertar un registro, ¿cierto? Vamos manual, voy a colocar aquí uno, entonces el título, esta pizza la voy a bautizar, no sé, pizza de salami con chile mexicano. Y la imagen, bueno, voy a colocar aquí por ahora nada. La descripción, entonces, pizza tamaño mediano con salami y chile. Listo. Y lo voy a guardar. ¿Sí? Así como, bueno, entonces si voy acá y lo observo acá en mi registro, pizza, ya él me guarda mi registro, pero no pasa nada. Si yo creo aquí, voy a insertar otro, para decirle listo, insertemos otro. Digamos, esto va a ser pizza de frutas, ¿cierto? Y aquí, bueno, la dejo aquí vacía. Aquí la descripción. Entonces, pizza, tamaño familiar. Familiar. De frutas. Listo. Y este campo lo voy a dejar vacío. Listo. Le digo aquí guardar. Y ojo, aquí sí me está validando. Me está diciendo, usted no puede dejar ese campo vacío a pesar de que, ojo, aquí yo no lo puse incrementable, perdón, autoincrementable. La estructura, miren, no está autoincrementable, pero como yo ya le dije, esta es llave primaria, pues me obliga a que debo colocar algún valor. ¿Qué ocurre cuando yo lo dejo como un campo autoincrementable? Digo aquí pan, listo, y lo voy a guardar. Entonces, observen que al insertar aquí un registro, ¿sí? Este campo lo puedo dejar vacío. Entonces, de nuevo, pizza de frutas, ¿cierto? Imagen, cualquier imagen, descripción. Entonces, pizza, tamaño familiar de frutas. Listo. Y lo voy aquí a guardar. Bueno, aquí ya él me va a decir el ID y el título y la imagen están vacíos. Tengo una llave primaria duplicada. ¿Por qué? Porque aquí la estoy dejando vacía. Ok. Si yo voy de nuevo, lo coloco, ¿cierto? Pero la idea aquí, ¿cuál es? La idea es que si yo lo estoy dejando aquí autoincrementable, mi base de datos me genere estos números. Que yo no tenga aquí que estarle diciendo, venga, agregue el 1, agregue el 2, agregue el 3, sino que automáticamente él me los genera. ¿Listo? Ok. Vamos a hacer aquí unos ejercicios. Bueno, el primero está muy básico. Ustedes pues, aquí lo pueden desarrollar. Yo aquí tengo una herramienta que se llama Workbench instalada. Entonces, bueno, por aquí creé un
con que una base de datos para este modelo. Voy a crear aquí un diagrama adicional y permítanme acá un segundo. Aquí, perdón, qué pena con ustedes, chicos. Esperen que me acelere por acá. Permítanme acá un momento. A ver. Vamos a crear aquí, bueno, aquí tenemos una nueva conexión. Vamos a crearlo aquí. Desde cero. Vamos a llamarla. A ver, que no me la deja aquí crear. Veámoslo aquí. A ver. Acá sí. Vamos a llamarla aquí en este caso. Voy a trabajar uno de estos. El primero pues ya está hecho. Es hacer el paso a paso. Vamos a trabajar este, por ejemplo. Nos dice, el siguiente taller de entrenamiento se propone validar la aprehensión de conceptos que se deben leer detenidamente de las situaciones propuestas y dar respuesta a ellas. Entonces, es un modelo de factura compra-venta. La empresa de Colombia System, entonces vamos a llamarlo aquí Colombia System. Listo. ¿Ok? Entonces, voy a ingresar a Colombia System. Y dentro de, bueno, aquí que se me hizo Colombia System, que no lo veo acá. Ok, perdón, acá. Que es que no me lo quiso actualizar. Pero un momentico, le voy a dar aquí. No me lo está conectando. Permítanme, miramos acá un segundo. Esta escuela, a ver, voy a ir acá. Bueno, aquí no me lo quiso crear. Vuelvo de nuevo acá. Voy a eliminarlo de acá. Borro la conexión. Y voy de nuevo. Permítanme acá. Y lo voy a crear nuevamente. Listo. Le digo acá, Colombia System. Listo. Y acá le voy a dar doble clic. Y acá voy a empezar a crear mis tablas. Bueno, entonces, ¿qué me están diciendo acá? La empresa Colombia System lo ha contratado como ingeniero encargado para sistematizar la facturación en la siguiente factura de compra-venta. Usted debe analizar toda la información disponible y aplique el proceso de normalización hasta llegar a la tercera forma normal. Entonces, aquí nos dan un requerimiento. Nos dice, se pide realizar la respectiva justificación detallada de cada uno de los pasos que conduzcan al resultado final. Entonces, tengo una tabla que se llama factura y que va a tener inicialmente estos campos. Listo. Entonces, voy aquí a cerrar. Vamos a hacer el análisis y luego sí ya lo llevamos al modelo de nuestra base de datos. Entonces, vamos a hacerlo primero, lo trabajamos en Excel. Vamos aquí. Y lo vamos a trabajar de las dos maneras. Listo. Entonces yo tengo una tabla que se va a llamar factura. Ok, ¿qué va a tener factura? ¿Qué me va diciendo? Número de la factura, fecha de la factura. Entonces aquí lo colocamos. Factura. Fecha. Factura. Ok. Entonces tenemos nombre del cliente, dirección del cliente. Nombre del cliente. Dirección del cliente. ¿Cierto? ¿Con qué más nos encontramos? Entonces tenemos
A ver, nombre del cliente, dirección del cliente, ciudad cliente, teléfono cliente. Voy a hacer aquí, para ahorrarme aquí, está copiando, vamos aquí. Entonces, ciudad del cliente. Vamos a hacerlo aquí rapidito. Ok, pero esto está en minúscula, no, tengo que hacerlo a mano. A ver si me deja hacerlo así. Voy a inventar algo. No. A ver. No, no me lo dejo hacer. Bueno. Entonces, número de la factura, fecha de la factura, número del cliente, dirección del cliente. RIF del cliente, ciudad del cliente. Teléfono, categoría. Código del producto. Ok. Me dice también, a ver, código del producto. ¿Qué más tenemos? Descripción del producto, valor unitario. Cantidad del producto. Ok, bueno, entonces aquí yo tengo mi tablita. De hecho, vamos a hacer lo siguiente. No la hagamos tan grande. Aquí solamente vamos a hacer normalización. Aquí todavía no vamos a trabajar operaciones. Dejémosla así. Listo. Aquí. Chan. Listo. Aquí tenemos la tabla general, tabla de factura. ¿Listo? Ok. Entonces voy aquí a estirarla un poquito. Aquí. ¿Listo? Y me dice que esta va a ser mi llave primaria. Entonces, vamos a colocarle aquí PK. Mi llave primaria. Vamos a ponerle aquí las llaves, color como azulito. Listo. Va a ser el número de la factura. Bueno, entonces aquí hay que identificar varias cosas, muchachos. Esta tabla factura tiene unos campos. ¿Qué nos dice la primera forma normal? Que el campo que yo voy a seleccionar como llave primaria, aparte de ser un campo único, ¿cierto? Debe ser ¿qué? Un campo que no permita duplicidad. Entonces, si yo reviso campo por campo, voy a validar aquí algo que se llama la funcionalidad de cada campo con respecto a esa llave primaria. ¿Me explico? Yo digo, bueno, digamos, el número de la factura, yo lo voy a colocar, por ejemplo, hoy estamos a 19 de julio del 23 y esta va a ser la factura número 01. ¿Listo? Entonces la fecha de hoy, ¿cierto? El nombre del cliente, entonces digamos aquí que es Saico. Aquí la dirección, no sé, cualquier cosa. El RIF del cliente, bueno, aquí. El RIF del cliente, pues también nos sale aquí un número. La ciudad, digamos que aquí es Bogotá. Y aquí el teléfono es, no sé, cualquier cosa también. La categoría, entonces digamos que es música.
Aquí el producto, entonces digamos que es digital. Aquí el producto, entonces digamos que son DVDs digitales. Aquí descripción del producto, entonces música, bueno, no sé, género, no sé, bailables, algo así. Aquí valor, entonces digámosle que vale 30.000 pesos, que la cantidad digamos que son 12. ¿Listo? Bueno, aquí este campo lo voy a eliminar por ahora. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre acá? Aquí hay varios aspectos que hay que mirar. Entonces, digamos, aquí hay unos datos que obedecen a esta llave primaria, ¿como cuáles? Como el código de la factura, la fecha de la factura, ¿cierto? El cliente, ¿sí? Y hablemos de que funcionalmente la fecha, sí, depende de la factura. ¿Sí? Entonces, el nombre del cliente también, porque pues, está registrado en la factura. La dirección del cliente, pues ya no depende funcionalmente del código o de esta llave primaria. Entonces voy aquí a irlas tachando. Listo. Dámosle aquí, no sé, una X. Ok. El RIF del cliente tampoco, ni la ciudad del cliente, ni el teléfono del cliente, ni la categoría. El producto, sí, depende funcionalmente. Este ya no, el valor unitario pues tampoco, y tampoco. Entonces, ¿qué me indica? Si yo voy a mirar acá, ¿cierto? En tabla de factura, ¿va a quedar con qué? Entonces, va a quedar con estos campos. Búscalo acá, ¿cierto? Voy a tener aquí entonces, este que es el código del producto. Listo. Y que implícitamente, aquí tengo mi llave primaria, ¿cierto? Hay una tabla, mire acá, observen muchachos. Entonces viene lo que es los datos de quién, los datos del cliente. Vamos a sacarlo aquí por aparte, ¿cierto? Entonces aquí tengo yo una tabla, yo puedo aquí dividirla y decir, esta es mi tabla de cliente, ¿cierto? Implícitamente también, miren, tengo aquí qué categoría, qué producto, ¿cierto? Todo esto y obedece a, ¿qué? A unos datos que son los datos de la tabla de producto. ¿Listo? Permítanme aquí. Entonces vamos aquí con el colorcito amarillo, ¿cierto? Porque estamos en la primera forma normal. ¿Listo? Entonces dice, debo identificar las llaves primarias. Listo, aquí ya la tiene. ¿Sí? Bueno, aquí no la tiene. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues agregársela. Listo, entonces vamos por acá. Se la vamos a agregar. El color. ¿Por qué fue este? Sí, se fue. Listo. Entonces vamos a colocarlo y este va a ser, ¿qué? ¿El ID de quién? Del cliente. Entonces, esta va a ser mi llave primaria. Perdón, aquí la voy a colocar amarillito. Y acá pasa lo mismo. Entonces aquí lo mismo. Insertar. Eso es amarillito. Aquí no, chao. Y aquí vamos a agregarle esto. Llave primaria para quién? Para producto. ID producto. ¿Listo? Entonces, que el cliente. Entonces, el cliente. Vamos a colocar aquí un código para identificarlo.
Y el producto, entonces también puedo decir, ah, bueno, entonces este producto, ojo acá, muchachos, aquí hay una categoría. ¿Sí? Digamos que este es un individuo, un antagónico en todas estas relaciones que estamos creando. Todavía no las hemos creado, pero es un antagónico ahí, personaje maquiavélico que se nos metió en el paseo. ¿Listo? Ahí lo coloco. Ok. Entonces aquí producto. Ah, listo, que yo quiero colocar que el producto 1, que el producto 2, bueno. Entonces identifico acá mi llave primaria, PK, aquí también, PK. ¿Listo? Y ya tengo aquí todo esto. Ok. Aquí copiarlo. Control C. Listo. Y aquí lo voy a colocar. Control V. Listo. Y acá vamos a ampliar los campos porque no se me vea así como tan maluco. Un poquito. Listo. Y acá entonces primera forma normal. Listo. Ok. Bueno. Entonces colocamos aquí mi llave primaria, mi llave primaria. Listo. Ok. Tengo mis 3 tablas. Vale. ¿Qué nos dice ahora la segunda forma normal? Entonces, vámonos ahora sí a la parte de segunda forma normal, a ver por dónde es que las tengo, normalización, segunda forma. Bueno, nos dice aquí, es uno de los niveles de normalización de una base de datos que se basa en la primera forma normal. La segunda se enfoca en eliminar las redundancias de datos y evitar las anomalías de actualización y eliminación que puedan ocurrir en una tabla que no cumple con esta forma. Entonces, aquí vamos a eliminar, chicos, la clave, las dependencias funcionales. Ojo, la tercera, eliminamos funcionales, aquí eliminamos funcionales y no funcionales, y en la tercera eliminamos las dependencias transitivas. ¿Eso qué es? Bueno, entonces decimos, ya tengo aquí la factura, tengo aquí el cliente. En el ejercicio, aquí, bueno, aquí no me dan, digamos, una regla, porque pues a veces uno dice, bueno, aquí hay una regla de negociación que me dice que por ejemplo, que si es un cliente que es un cliente fidedigno o es un cliente que tiene un tipo de preferencial o que tiene un bono o demás, entonces simplemente me da un ejercicio básico. Entonces yo ya tengo las 3 tablas, están en primera forma normal, voy a aplicar la segunda. Digo, bueno, aquí tengo la factura, tengo la fecha en que se realizó la factura, generó la factura, el código del producto, ¿cierto? Y este código de producto acá, que tengo acá, ojo, aquí a colocarlo, ampliar acá un poquitín. Acá también voy a ampliar un poco. ¿Listo? Este código del producto vendría a ser, ¿cierto? Mi llave foránea, vamos a ponerle aquí un color. ¿Por qué foránea? Porque esta llave que está aquí implícita, ¿sí? en la tabla de factura, ojo, ¿cierto? Me está indicando que una relación entre la tabla factura y la tabla de producto, ¿sí? Entonces, Sonia, ¿cómo es ese rollo? O sea, ¿de qué me está hablando? Aquí hay un tercero en esta relación. Y aquí también, miren, categoría. Entonces, ¿qué ocurre acá? Miren, esta vendría a ser la llave foránea de la tabla de producto, ¿cierto? Para la tabla factura, esta es llave foránea. Es un FK. Es un foreign key. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que este campo depende funcionalmente ¿de quién? De la tabla de factura. ¿Sí? En pocas palabras, voy aquí a crear esta tabla, la tabla factura. Listo, entonces vamos a crearla aquí, como la tengo, mi tabla factura. Listo.
y a esa tabla de factura tal como la tengo aquí. Entonces tengo aquí el número de la factura, que es mi llave primaria, ¿cierto? El número de la factura. Ok. Y aquí, mira, aquí me va diciendo de una vez ya, primary key no me acepta nulos, ¿cierto? ¿Y qué más tengo que colocarle allí? Entonces tengo la fecha de la factura, la fecha que se hizo la factura, ¿cierto? Y este va a ser de tipo date. Entonces aquí, mírenlo, la opción tipo date, perdón. Ok. Y, ojo acá, miren, este ladito, está la opción de código de la factura. Listo, lo metemos acá, código de la factura. Pero este código de la factura que estoy colocando acá no es llave primaria. Entonces, ¿qué es ese código de la factura? Vamos a colocarlo aquí, código de la factura. Y lo voy a colocar como un foreign key. Ese foreign key, ¿con quién lo voy a relacionar? Bueno, aquí todavía no lo voy a crear la relación, pero me está indicando que está relacionado ¿con quién? Con la tabla de producto. Vamos a crear aquí la tabla de producto. Listo, perdón. Entonces aquí la tabla de producto. Listo. Y aquí en la tabla de producto ya me está diciéndome, tengo un ID del producto, ¿cierto? Tengo categorías, entonces aquí, ID del producto. Listo. Clave primaria. Tengo categorías. Bueno, bajarlo aquí para echar de 45. Perdón que lo borre. Listo. ¿Qué otro campo más tengo acá? Entonces tengo acá código del producto. Ah, bueno, aquí yo lo repetí. Sí, aquí lo repetí. No es necesario. Bueno, aquí voy a eliminar este. Está repetido. Vamos a dejarlo aquí. ¿Listo? Descripción del producto y valor unitario y cantidad. Entonces aquí, descripción del producto. Ok. Entonces aquí, parchar de 100. Valor unitario. ¿Cierto? Entonces aquí vamos a decirle tipo float, décima. Y valor total. Perdón, valor unitario. Y el tamaño, vamos a decirle decimal, vamos a decirle de 3 decimales. Y valor total. Listo. Lo vamos a dejar de tipo decimal. Ok. Aquí 3 decimales. Listo. Y vamos a crearnos la foreign key o la llave con la que estamos relacionando. Aquí mi foreign key no la he creado, ¿cierto? Pero me está indicando, mira, que hay otra intrusa. Miren, pum, categoría. O sea que cada producto va a tener asociado, ¿qué? Una categoría de ese producto. Entonces, me está indicando que yo aquí voy a tener, vamos, en este caso, una ID categoría. Y aquí voy a tener la categoría. ¿Listo? Entonces voy a sacar aquí una tablita y la voy a llamar categoría. Listo. Pues, ¿qué ocurre aquí? Voy aquí a copiarme esto. Listo. Aquí la voy a cambiar. Categoría.
¿Listo? Y esta va a ser mi foreign key para este. Entonces, vemos que este es foreign key, vamos a colocarla de color rojito, acá a este lado. Les quito esto. Pum. Y esta la coloco en rojo. Listo. Así lo estoy identificando. Sí, estas son llaves primarias. Llaves foráneas, perdón. Listo. Y aquí tengo mi tabla de categorías. Listo. Entonces, bueno, entonces aquí tengo yo la tabla de producto y la tabla de factura. Entonces, regreso aquí a mi tabla de factura. Aquí, código de la factura está relacionada ¿con quién? Con el producto. Entonces, voy aquí a tomar mi tabla de referencia. Mi tabla de referencia, pues en este caso sería producto. Y el campo con el que la voy a relacionar, en este caso sería código de la factura. Perdón. A ver, ID, perdón, aquí. ID del producto y la factura. Listo. Aquí yo ya lo tengo, ¿cierto? Aquí hay una opción que también te permite, bueno, la lectura aquí me está diciendo, vea, aquí hay una relación donde yo digo, en una factura hay muchos productos, una relación de uno a muchos. Aquí, a ver, permítame un segundo. Ella la creó, pero acá hay una opción. Creo que es esta. Bueno. No, permita. Bueno, voy aquí a crearlo todo y ya después lo sincronizamos. Listo. Entonces aquí ya tengo la factura, el producto. Y aquí lo que yo he hecho, ¿sí? Es decir, vea, en segunda forma normal, entonces estoy creando una relación. Uno a muchos, o sea, una factura, muchos productos. Y en esa factura, ¿cierto? Hay un solo cliente. Entonces es una relación de 1 a 1. Permítame aquí un segundo. ¿Qué hice yo acá? Ah, perdón. Sí, ok. Es que aquí voy a hacer esto solo porque se confunde con todo ese montón de líneas. Entonces creo que es más fácil. Permítanme acá un segundo quitarlo acá. Listo, que se nos ve como más fácil. Y acá no generamos toda esta confusión. Bueno, aquí, a ver, acá voy aquí a quitar esto. Bajar así. Me sigue saliendo acá esto. No, eso, así lo quería. Listo, entonces ahí yo ya lo puedo visualizar. Ok, entonces, ¿cuál me faltaría aquí? Pues los datos del cliente. Entonces, para los datos del cliente, también debo agregar una llave foránea que me permita hacer esa relación. En este caso sería ID cliente. ¿Listo? Entonces aquí lo voy a agregar. Y esta sería para el ejercicio mi llave foránea. Entonces, factura ya está relacionada con producto, ahora vamos a relacionarla con cliente. Listo, entonces aquí vamos a decirle cliente, mi tabla de cliente. Ok, ¿y qué va a tener mi tabla de cliente? Entonces ahora sí, pues aquí a las columnas va a tener su ID de cliente, ¿cierto? Llave primaria. ¿Qué más va a tener? Entonces va a tener el nombre del cliente, la dirección, el RIF, aquí nombre del cliente. Aquí dirección. Ok. Ok. ¿Qué más encontramos? Entonces tenemos teléfono. Creo que lo borré. Ah, no. La ciudad y el teléfono. Esto, la ciudad. Listo. Y el teléfono. Lo voy a bajar. Listo. ¿Y con qué lo estoy relacionando? Entonces, con la tabla de factura. ¿Ok? Entonces, en una factura hay un cliente.
Entonces es una relación de 1 a 1. Entonces vamos a decirle aquí, perdón, si aquí dentro del foreign key, bueno, aquí también lo deja hacer directamente. Creo que aquí lo deja hacer, permítanme, lo pruebo acá. Entonces aquí voy a buscar la tabla de cliente y lo voy a relacionar con el ID del cliente. A ver. No, aquí, perdón, aquí espere que aquí lo estoy haciendo mal. A ver, me voy con la factura. A ver si me deja aquí arrastrarlo. No, no me deja aquí arrastrarlo. Es aquí, ID del cliente, de la tabla de cliente, con el código de la factura. Ahora sí, listo, aquí ya lo creé. Listo, entonces tengo cliente, producto. ¿Qué me faltaría? La tabla de categorías. Pues aquí vamos a llamarlo categorías. Ok. Entonces, mi tabla de categorías traería el ID de categoría y la categoría. Entonces, primario y la categoría. Ok. Y lo voy a relacionar ¿con quién? Es con producto. Listo. Vamos a colocarle aquí ID producto. Listo. Y lo estoy relacionando aquí con categoría. Ah, perdón. Es una categoría tiene muchos productos. Ya estoy bien. Entonces aquí sería la tabla de producto. Y aquí con el ID de producto. Listo. Ok. Entonces ya tengo aquí, digamos, en esta parte. Mi segunda forma normal. Listo. Ok. Entonces, primero, pues, identificar los campos únicos, llaves primarias, atómicas, que no se pueden repetir. La segunda, eliminar las dependencias funcionales. Y la tercera, vamos a crear nuestra tercera forma normal. Aquí, bueno, aquí voy a crearlo. Listo. Y vamos a aplicar aquí la tercera. ¿Qué nos dice aquí? Tercera forma normal. La tercera forma normal se puede escribir de la siguiente manera. La regla 1, la tabla debe estar en segunda forma normal. Regla 2, todos los atributos que no son clave deben depender funcionalmente solo de la clave primaria. Y regla 3, no debe haber dependencia funcional transitiva entre los atributos. ¿Qué es eso de las dependencias transitivas? Entonces, aquí lo estamos viendo. Digamos, esta tabla, factura, mire que me está diciendo, bueno, aquí dentro de la factura yo tengo una tabla que depende funcionalmente de ella, que es la tabla cliente. ¿Por qué? Porque si yo quiero desde la factura, desde mi tabla de factura, saber los datos del cliente, pues lo estoy relacionando a través de la llave primaria, ID cliente, que es llave foránea de la tabla factura. Si quiero saber los productos que llevó ese cliente, entonces vengo y consulto, ¿cierto? A través de la llave foránea, que en este caso sería el ID del producto.
transitivamente, si yo quiero saber, por ejemplo, la categoría del producto, ¿cierto? Yo podría aquí decir, profe, yo puedo colocar aquí ID categoría, ¿cierto? ¿Por qué categoría? Porque esos productos tienen una categoría. ¿Sí? Ejemplo, vamos a hablar aquí de 3 categorías. Voy a colocar aquí 2, 3 categorías. Entonces, la primera categoría, digamos que son lácteos. ¿Sí? La segunda categoría, digamos que son cereales. La tercera categoría, digamos que son, no sé, verduras. ¿Sí? Bueno, eso lo tiene, digamos que sí, esto, voy a que borrar esto. Para el ejemplo. Es una tienda, un carrito de compras. Una tienda en línea. Listo. Entonces, digamos que en el tema de los lácteos. Voy a empezar por acá. Entonces, mi producto, categoría 1. Listo. Entonces me vengo acá. Listo. Entonces, categoría 1 corresponde ¿qué? A lácteos. Entonces aquí lo voy a colocar. Categoría 1. El producto, producto 1. En este caso estamos hablando de lácteos, vamos a hablar de leche. Entonces, ¿en qué presentación? ¿Cierto? Digo, ya, leche, no más. Entonces, si yo estoy hablando aquí de categorías, yo puedo decir acá, voy a insertar una fila acá, ¿cierto? En lácteos, y voy a decir, la 1.1 o la 1.1. Listo, el código 1.1, que es lácteos, pero en este caso, presentación. Entonces, presentación, leche en polvo. Listo. Que otra presentación, listo. Entonces, leche líquida. Listo. Leche líquida. ¿Sí? Y aquí, entonces, cuando digo categoría, no me voy a referir a la categoría 1, listo, de lácteos, sino que como estoy clasificando las categorías, ¿cierto? Entonces aquí, cuando yo digo, sí, la categoría del producto es 1, pero aquí sería 1.1 o 1.2, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta categoría le interesa tenerla específica en recibo de la factura. Pues realmente no. ¿Por qué? Porque yo necesito solamente saber el código del producto. Entonces, esto, si yo lo dejara así, me crearía una dependencia transitiva, donde yo voy a decir, entonces, esta tabla, ¿cierto? Factura depende funcionalmente de producto y a su vez depende funcionalmente de categorías. No. A mí lo que me interesa realmente es saber, ¿cierto? De la tabla de factura, el código del producto y para de contar. Que ese producto que tú llevas aquí, que es el código, en este caso, digamos, el código, qué sé yo, código 1, sí, pero categoría 1, 2. Entonces, esta categoría, ¿quién me la va a dar? Me la va a dar la tabla de categorías que está aquí implícitamente en esta relación de producto con categoría. ¿Sí? Entonces, esta aquí realmente me estaría sobrando. Entonces, lo elimino. Vamos a borrarlo de acá. Listo. Perdón. Control Z. Vamos a eliminar la columna. A ver. Listo. Ok. Bueno. Entonces, cuando yo voy aquí a generar la factura y digo, bueno, entonces el código del producto del cliente. Entonces aquí pongamos un cliente. Listo. Entonces el cliente, Carlos Pérez. Listo. Entonces la dirección, 56. El RIF del cliente es el 1515-001.
la ciudad del cliente, entonces digamos que es Bucaramanga. El teléfono, entonces es 3456789. El valor, entonces digamos que la leche le costó 1.500, la bolsa, la unidad. Que la cantidad fue uno solo, ¿cierto? Y aquí comienzas a llenar, digamos, los productos que va comprando. Entonces, esta es la misma factura, ¿cierto? Entonces la va a llenar, digamos, por acá. Listo. Entonces el recibo, la compra la hizo en el mismo día. Eso. El código del producto, entonces aquí, bueno, llevo el producto 1, llevo el producto 2, llevo el producto 3, llevo el producto 4, el producto 5, el producto 6, el producto 7, ¿cierto? Como es el mismo cliente, entonces todos van a aparecer al cliente 1. Listo. Ok. Y este va a ser el recibito que me va a generar. Entonces van a decir, profe, ¿y el total? Sí, aquí podemos, ojo, esta es la tabla, ¿cierto? En el formulario, pues ya yo programo lo que es el valor total, ¿cierto? El valor total. Y los descuentos, si los hay, el valor a pagar. Pues, entonces, este va a ser realmente mi recibo de pago. ¿Ok? ¿Y qué pasa aquí con estos? Entonces, estos, obviamente, sí tienen su información, ¿cierto? Y realmente lo que a mí me interesa, como tercera forma normal, es que esta información ya la encuentre explícita. ¿Dentro de quién? Dentro de la misma factura. Usted dirá, bueno, profe, pero si el cliente tiene 2 líneas telefónicas o 3 líneas telefónicas, no, a mí realmente para el ejercicio solo me interesa un solo teléfono, ¿sí? Pero obviamente si yo quiero aquí estructurarlo más, entonces aquí también puedo crear la tabla del vendedor, ¿cierto? ¿Quién fue el que vendió, ¿cierto? Entonces aquí podríamos sacar una tabla que se llamara, por ejemplo, vendedor, ¿quién fue la persona que despachó? Aquí, digamos, cajero o vendedor. Entonces aquí los datos de él, entonces el ID del cajero, el nombre del cajero, apellido del cajero, la identificación y de pronto el contacto, el número de celular, bueno. Y entonces, ¿eso dónde iría? ¿En dónde iría relacionado? Pues iría acá, el ID del cajero. Pero el ejercicio, pues, no lo deja aquí. Vamos, es un carrito muy básico y no lo deja hasta dónde. Hasta aquí, hasta el ID del cliente. ¿Listo? Bueno, ese sería nuestro primer ejercicio. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Los escucho? Chicos, ¿los escucho? ¿Todo clarito? No, profe, por ahora no. Por ahora no. Ya practicando de pronto encontraría alguna inquietud, pero por ahora no. Ok, entonces para practicar yo les voy a dejar en el mismo enlace del video, el video de la sesión del día de hoy, este taller. ¿Para qué? Para que lo realicen individualmente. ¿Listo? El tema de practicar, porque esto se aprende con la práctica. Bueno, chicos, hablemos ahora sí de lo que es la actividad. ¿Cuál es la actividad que van a subir como evidencia para este taller? Entonces, en la evidencia, permítanme acá un segundo, en la guía de aprendizaje, están las bases conceptuales de la lógica. No, perdón. Esto ya lo vimos, esto ya es viejo. Estoy mirando por acá otra cosa. Guía número 4. Entonces, en esta parte
Bueno, este ya creo que se los puse, identificar las entidades y relaciones, algunos ya me enviaron. Está activo como entrega tardía y este creo que fue el que hicimos antes de salir al receso. Y el que les voy a activar para esta semana, para este fin de semana, los activo Dios mediante esta misma noche y con el fin de que lo puedan realizar este fin de semana. O sea, lo voy a dejar abierto hasta, hoy estamos aquí, 19. Entonces lo programo hoy y lo dejo hasta el martes 25. ¿Listo? Para que lo puedan subir. Lo pueden hacer este fin de semana. Entonces, ¿qué nos dice la actividad? Nos dice, diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo con el caso, el estudio de caso. El caso de estudio, el modelo conceptual representa las entidades importantes y sus relaciones para examinar los conceptos de dominio con los interesados en el proyecto, además de la definición del problema que trata de la solución del sistema propuesto, con base en la definición previa y con la lectura del componente formativo, conceptos generales de la base de datos, se debe diseñar el modelo conceptual que abarque también la parte lógica del caso de estudio. Elementos a tener en cuenta en el modelo entidad-relación. Bien, lo que es realizar el modelo conceptual, tener en cuenta el tipo de base de datos seleccionada, tener en cuenta la especificación del análisis, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción, conclusiones. Aquí es importante, muchachos, que lo enfoquen en qué, en aplicar las normas APA, ¿sí? No estoy diciendo que es que tiene que ser estricto, que vamos a trabajar aquí como si fuera un proyecto o algo como tal, no, porque es un taller para esta evidencia, pero sí tener muy claro cómo se hace una portada, cómo se hace una introducción, una tabla de contenido, una bibliografía, unas conclusiones, ¿listo? Yo generalmente les coloco en la retroalimentación qué deben cambiar y qué deben ajustar en el informe para subir, en caso de que cuando les vaya mal o tengan una nota deficiente, pues puedan ustedes mejorarla, subirla. Entonces, para el modelo conceptual, ya vimos que es una descripción general de cómo un sistema se organiza y opera. Su tarea principal es especificar y describir los conceptos base entre ellos, como tema de definición previa con la lectura del componente formativo, los conceptos generales de las bases de datos. Se debe diseñar un modelo conceptual que abarque también la parte lógica del proyecto de desarrollo del software a realizar. Entonces, elementos a tener en cuenta. Modelo conceptual y lógico para el proyecto de desarrollo de software, teniendo en cuenta generar el modelo lógico de acuerdo a la técnica seleccionada, normalizar el modelo lógico de acuerdo a la técnica del tipo de datos, perdón, normalizar el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos, ¿sí? Crear el diccionario de datos según el modelo lógico, definir las políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Y se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Aquí es clave, muchachos, que dentro de, permítanme acá un segundo, dentro de la actividad o la evidencia, yo siempre les coloco, a ver, la evidencia que ustedes entregan, está la lista de chequeo, ¿sí? Con esa lista de chequeo, ese es el instrumento con el que nosotros, los instructores, los calificamos a ustedes. Entonces, normalmente, cuando ustedes van allá y buscan la evidencia, permítanme acá un segundo, ya me salí de nuevo, permítanme acá un segundo. Entonces,
Bueno, de una vez aquí la voy a dejar con entregas tardías y la voy a programar de una vez hoy. Hoy es 19, ¿cierto? Y la vamos a programar al martes 25. Perdón, martes... perdón, aquí estamos 7. Y acá... martes 25, 12 de la noche. Listo. Y aquí está la lista de chequeo, muchachos. Permítanme un segundo. Parcial, cortar, esto se me había olvidado decirles. Aquí hay nosotros los instructores tenemos aquí una herramienta para el tema de validación de derechos de autor. Importante. Entonces, hay una herramienta que se llama antiplagio, miren, aquí está. Entonces, sí, ustedes pueden consultar trabajos de otros compañeros y para tener una guía para poder realizar su proyecto o su informe, pero no copiarlo exactamente igual, porque eso ya se considera un plagio. ¿Listo? Bueno, aquí veo que ya Carlos ya envió esa tarea y Germán también ya la subieron juiciosamente. Aquí está el PDF, ¿sí? Que es el que yo les digo que es el referente para que ustedes lean las observaciones que yo les coloco allí. ¿Listo? Y pues básicamente, muchachos, eso fue lo que vimos el día de hoy. Bueno, entonces, ¿quién me quiere dar pues una conclusión de lo que aprendió el día de hoy? ¿Sí está claro? Bueno, primero que nada, ¿sí está claro lo que es la actividad, el desarrollo de la actividad? ¿O tienen dudas, chicos? De una vez. Como dijo el cura, si hay alguien que se oponga a este matrimonio, que lo diga ahora o que calle para siempre. ¿Está claro? Sí, profe, para mí está claro. Entonces, es realizar la actividad en función de qué, del proyecto que ustedes vienen juiciosamente trabajando en equipo. Pues, profe, voy a presentar mi modelo entidad-relación de mi portal Rentacar. Listo. Y hacen el informe juiciosamente. Sí, yo sé que son varios en el grupo, pero el informe lo suben individual. ¿Listo? Lo realizan en equipo, pero lo suben individual. Bueno, como conclusión, muchachos, hay varios tipos de modelos de base de datos. Hoy, en la noche de hoy, vimos dos, ¿cierto? No, perdón, vimos uno. Modelo entidad-relación, que es para modelar las bases de datos y las relaciones entre tablas. Hay otro que vamos a ver, que es el de programas, modelos de base de datos, pero en función de qué? De la programación orientada a objetos, ¿sí? Que es con los que normalmente trabaja Microsoft en sus plataformas MVC, lenguaje de programación C#. No les prometo que sí, pero de pronto sí voy a hacer la invitación, por ahí lo debo tener, un amigo que es de incluso aquí mismo de Antioquia, que trabaja este tema de los portales aplicando la técnica de Entity Framework. Creo que lo tengo por ahí agregado, entonces si me regala, al menos si no puede, porque pues también está trabajando igual que yo, pero la idea sí es que por lo menos tengan como un referente de cómo se trabajaría esto con Entity Framework. Listo, cómo lo trabajamos con Entity Framework. Sí, se los voy a enseñar la parte de programación orientada a objetos que está allí, porque ustedes tienen que saber cómo se modela esto en programación orientada a objetos para la parte de móviles en Java. ¿Listo? Bueno, entonces, importante esas dos formas, esas dos técnicas. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros manejamos cuando, digamos, en estos portales, en estos proyectos, cuando inicialmente nosotros los acabamos, los montamos, los publicamos en los hosting, y qué chévere, y empezamos todos ahí a decir, mire, me quedó bien bacano mi portal web, todos los días estoy subiendo información, estoy aquí revisando los clientes, estoy vendiendo mi carrito de compras y tal. Pero cuando a medida de que
¿cierto? Nuestra tienda virtual se va llenando de clientes, nosotros comenzamos a vender y a vender, y esas tablas comienzan a crecer y a crecer y a crecer, nos vamos enfrentando ¿a qué? A problemas de análisis de datos. Entonces empezamos a ver, ve este producto, ya no estoy vendiendo nada de esta vaina, entonces ¿qué está pasando aquí con este producto? Lo sacaron del mercado, o hay que hacer aquí una campaña para promocionar ese producto, porque la gente ya no me quiere comprar esto. Entonces, para eso se hacen los informes en la herramienta de Python que se llama Scrapping. Y eso es lo que vamos a trabajar desde Python con Excel. Chicos, no les quito más el tiempo. Espero que sigan juiciosos asistiendo a las formaciones sincrónicas en línea y nos vemos, Dios mediante, el día martes. ¿Listo? Eso sí, no se les olvide escribirme en el WhatsApp por equipos cuando nos vamos a reunir, ojalá afuera, antes del sábado. Pero el viernes o mañana que es festivo, no, mañana que es festivo no, pero sí, por ejemplo, el viernes o el sábado o el día lunes. Profe, vamos a sacar un espacio en la mañana o en la tarde para mostrar los avances que tenemos del proyecto. ¿Listo? Chicos, que descansen, feliz fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Muchas gracias.